Bueno, vamos a seguir y los voy a dejar ahora con la doctora Mariana Weissman. Ella es neuróloga infantil y trabaja en el Hospital Padre Hurtado, trabaja en la Liga de la Epilepsia también y nos va a presentar un tema que también es muy de alta frecuencia, es una consulta, se considera un porcentaje importante de la consulta de urgencia, que es el estatus epiléptico o las convulsiones, en el fondo el manejo de las convulsiones y el manejo del estatus. Doctora, la dejo para que comparta la pantalla. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me ha salido un par de veces en mi computador un aviso de conexión inestable, por lo que si llegara a haber algún problema en la transmisión, por favor me avisan para tratar de resolverlo. Y ahora vamos a compartir pantalla. Aparece ya mi presentación y si ya se apareció mi primera diapositiva. Sí, sí se ve. Se ve Ya. bien. Entonces, lo que vamos a conversar ahora, a compartir ahora, es el enfrentamiento del estatus convulsivo desde la mirada del servicio de urgencia. El temario que vamos a cubrir es la definición de parálisis cerebral que tiene, epidemiológicos, de etiología. Cuando uno piensa en estatus epiléptico, lo primero que se le viene a la mente es que el paciente tuvo una crisis. Algo le pasa en mi presentación. Que tuvo una crisis larga. El factor clave aquí es el tiempo. Ahora, cuando un paciente llega al servicio de urgencia, puede llegar en distintos estados, en distintas condiciones, ¿cierto? Una alternativa es que el paciente llegue con el relato, el testigo, una crisis. El paciente llega asintomático, en ese momento está con un buen nivel de conciencia y por lo tanto puede esperar para ser atendido siempre en un lugar vigilado donde tenga acceso a atención médica en caso de requerirlo, ¿ya? Pero eso no es una situación inmediata. También tuvo una crisis y está con el compromiso posterior. Aún esté comprometido de conciencia y debe ser atendido de inmediato. ¿Para qué? Para determinar la gravedad de su condición médica. Pero lo que nos convoca en esta ocasión es a que el paciente con minutos o que estas crisis van y vienen, que es lo que llamamos una crisis subentrante, sin que el paciente haya recuperado conciencia entre uno y otro episodio. En ese momento estamos planteando un estatus epiléptico y que es una situación que debe ser asumida como una situación de suma urgencia. Un estatus epiléptico ya sabemos que es una crisis larga y clásicamente o históricamente se ha definido como una crisis de más de 30 minutos. Una crisis suficientemente larga como para potencialmente, eventualmente, generar un daño neurológico. Esto es lo que a mí me enseñaron como estatus epiléptico cuando estudié medicina hace un par de años atrás. Sin embargo, la definición ha evolucionado un poco. Y hoy día importantes. El T1 o T1 y el T2 o tiempo 2.
El tiempo 1, el tiempo operacional 1, corresponde a aquel tiempo, aquella duración de la crisis en la cual la crisis se está prolongando más de lo habitual y existe la posibilidad de que no logre autocontenerse. Para las crisis tónico-clónicos generalizadas, ese tiempo está determinado en 5 minutos. El tiempo 2, para un estatus tónico-clónico generalizado, está determinado en 30 minutos. ¿Y qué quiere decir eso? Una duración de la crisis suficientemente larga como para asumir que existe riesgo de que esa crisis genere daño neuronal, o sea, un tiempo en que la crisis es peligrosa. Tiempo 1, crisis autosostenida. Tiempo 2, una crisis potencialmente dañina, que puede dejar secuelas permanentes. Doctora, se escucha entrecortado a ratos en la presentación. Ok, denme un segundo. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. ¿Cómo me escuchan ahora? Mejor. Se escucha mucho mejor. Crucemos los dedos. Ya, a ver. Déjeme ponerla nuevamente. Entonces, voy a volver desde la definición del T1 y el T2. Perfecto. Entonces, decíamos que el T1 es el tiempo o duración de la crisis en la cual es poco probable que la crisis sea autocontrolable, o sea, que la crisis se puede perpetuar en el tiempo. Y el T2 es una duración de crisis tal en que existe riesgo de generar daño neuronal y secuelas permanentes. Entonces, para un estatus tónico-clónico generalizado, el T1 es de 5 minutos y el T2 es de 30 minutos. Para las crisis focales que se han prolongado en el tiempo, el T1, o sea, el tiempo en el cual es poco probable que la crisis se controle sola, es de 10 minutos. Y el tiempo en el cual la probabilidad de que esa crisis deje secuelas permanentes es más largo. Se estima incluso mayor de 1 hora. Y para las crisis de ausencia prolongadas, para los estatus de ausencia, la información es menos contundente. Se estima que si una crisis de ausencia ha durado más de 10 a 15 minutos, es poco probable que pueda ceder en forma espontánea, y se desconoce a la fecha después de cuánto tiempo de crisis de ausencia prolongada el paciente tiene riesgo de tener secuelas. En la experiencia clínica uno ha tenido pacientes que han tenido estatus de ausencia de 2, 3, 4 horas y los pacientes se recuperan sin ningún déficit. Por lo tanto, casi toda la información de la que vamos a hablar de aquí en adelante está concentrada en el estatus más peligroso, que es el estatus tónico-clónico generalizado. Cuando un estatus epiléptico ha durado mucho, nos vamos a cambiar de capítulo y hablamos de los estatus refractarios y estatus superrefractarios. ¿Qué es un estatus epiléptico refractario? Es aquel que ha durado permanentemente y que falla en el control de crisis después de haber administrado 2 fármacos antiepilépticos que tengan un mecanismo de acción diferente. O sea,
el paciente se reconoce el estatus, se inicia el tratamiento, se han probado 2 fármacos con mecanismos de acción diferentes y no ha cedido, eso es un estatus refractario. Y el estatus súper refractario es aquel que ha durado más de 24 horas en que ha fracasado el control del estatus, o que habiéndose logrado el control al bajar los medicamentos, el paciente recae nuevamente. Son situaciones infrecuentes, pero de mucha gravedad. ¿Por qué ocurre el estatus epiléptico? ¿Por qué una crisis se prolonga en el tiempo? Básicamente porque se genera un desbalance entre los mecanismos que terminan la crisis con los mecanismos perpetuadores de la crisis. O sea, hay una falla en los mecanismos que habitualmente cortan las crisis. Las crisis epilépticas habitualmente duran 1 o 2 minutos y son autocontroladas por el cerebro. Cuando fallan estos mecanismos, y además se da curso a mecanismos que prolongan en forma anormal las crisis. O sea, hay un desbalance. Y en modelos animales se ha demostrado cambio en la composición y en la expresión de receptores para neurotransmisores. Y esto genera crisis autosostenidas en el tiempo. ¿Qué receptores son estos? Bueno, lo que ocurre progresivamente es que disminuye la transmisión inhibitoria, que es básicamente asociada al GABA, por internalización de los receptores sinápticos. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es uno de los mecanismos que contribuye a la farmacoresistencia a benzodiazepinas, que son fármacos GABAérgicos, y a otros fármacos GABAérgicos en etapas tardías del estatus epiléptico. Como vamos a ver más adelante, la benzodiazepina es el fármaco de inicio, pero después su rol decae. Tanto es así que en modelos animales se ha demostrado que después de 30 minutos de convulsión, la respuesta al diazepam ha disminuido en 20 veces. O sea, el paciente se hace resistente a la acción de las benzodiazepinas. Y por otro lado, habíamos dicho, disminuye lo inhibitorio y aumenta lo excitatorio por la expresión de receptores AMPA y NMDA, que son glutamatérgicos. ¿Y qué pasa a nivel sistémico? Bueno, durante una crisis epiléptica prolongada hay un aumento de las demandas metabólicas y además hay alteración del sistema nervioso autonómico. Esto se expresa porque inicialmente el paciente tiene un aumento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, hiperglicemia, cuyo objetivo es mantener los requisitos metabólicos que se tienen en este momento. Pero cuando pasa el tiempo, pasan los minutos, nos acercamos a estos 30 minutos de los que estábamos hablando, aumenta el metabolismo anaeróbico. Hay acumulación de ácido láctico, se generan alteraciones hidroelectrolíticas, y ya a los 30 minutos comienza la declinación, disminución de la presión arterial, disminución de la perfusión cerebral, y además esta actividad muscular continua puede generar hiperpirexia, aumento de la temperatura, y todos estos elementos van generando daño sistémico. ¿Cuál es la importancia del estatus epiléptico? Sobre todo el estatus epiléptico convulsivo. Bueno, que es por lejos la principal emergencia neurológica. De los pacientes que llegan a un servicio de urgencia de causa neurológica, la gran mayoría llegan por crisis que se han prolongado más de lo habitual. Pero además es una condición que tiene morbimortalidad asociada y que implica altos costos para un sistema de salud. La epilepsia es una enfermedad muy frecuente, afecta más o menos al 1% de la población. El estatus implica costos mucho más altos que el del manejo de pacientes con epilepsia simplemente, y ya cuando el paciente evoluciona con un estatus refractario, los costos involucrados son mucho más altos. O sea, es una condición frecuente, grave y cara. La probabilidad de tener estatus epiléptico no es igual a lo largo de la vida y se concentra en los extremos de la vida, al igual que la epilepsia. Esto es más probable tener un estatus epiléptico en la infancia o ya en la etapa de adulto mayor. ¿Qué es lo que cambia? Las causas. Pero si bien la prevalencia del estatus es relativamente similar o es alta en los extremos de la vida, como podemos ver en esta curva de mortalidad, la mortalidad no es la misma.
O sea, un niño que tiene un estatus epiléptico tiene un riesgo de fallecer mucho más bajo que el de un adulto mayor que se presenta con un estatus epiléptico. Y con esto nos vamos acercando a cubrir el tema de la epidemiología. La información que les voy a presentar en este momento viene de un estudio muy grande que se hizo en Londres. La sigla que tenemos acá abajo es el nombre del estudio, que fue hecho entre los años 2002 y 2004 en Londres, y que evaluó solamente pacientes con estatus convulsivo con fenómenos motores, ya fueran tónico-clónico generalizado o focales motores, con pacientes en edad pediátrica, desde fuera del periodo de recién nacido hasta los 15 años, y es un estudio poblacional que cubrió información de 18 hospitales urbanos. Los ingleses en general tienen estadísticas súper buenas y súper confiables. Y ellos estimaron una prevalencia de entre 30 y 40 casos de estatus por 100.000 habitantes al año. En este caso, correspondía a 226 pacientes que en los 2 años de estudio presentaron 304 estatus. Y algo muy importante que quiero destacar es que 3/4 partes de los pacientes comenzaron su estatus fuera del hospital. Y esto es algo a lo que vamos a volver más adelante cuando hablemos del manejo. De los pacientes pediátricos que presentan un estatus epiléptico, al menos 3/4 comienzan fuera de un ambiente hospitalario. Más de la mitad de estos pacientes eran niños neurológicamente sanos. Eran niños que no tenían ningún diagnóstico previo. Eran niños que no tenían epilepsia, que no tenían parálisis cerebral, que no tenían ninguna condición especial. Y de estos pacientes neurológicamente sanos que se presentaron con un estatus epiléptico, más de la mitad tenían un estatus febril. O sea, se presentaron con una crisis prolongada asociada a fiebre. Y corresponde más o menos 1/3 del total de estatus que tuvieron en estos 2 años. Y si miramos de todos los pacientes que tuvieron un estatus asociado a fiebre, un 12% tenía una meningitis. O sea, cuando un niño pequeño se presenta en un servicio de urgencia, no tiene antecedentes neurológicos previos, la crisis es prolongada y tiene fiebre, tengo que pensar en la posibilidad de que tenga una meningitis. Ahora, de los pacientes que tuvieron un estatus epiléptico, el 12% recurrió a un año plazo. O sea, es una condición que se puede repetir. Vamos a desglosar un poco más lo de la etiología. En esta tabla tenemos dividido por grupos etarios. Niños lactantes de menos de 1 año, niños entre 1 y 4 años, niños entre 5 y 15 y el grupo completo. Y donde quiero que pongan atención es que en aquellos niños menores de 1 año que se presentaron con un estatus epiléptico, los diagnósticos más frecuentes fueron un estatus febril prolongado, que es lo que quiere decir la sigla inicial, o crisis sintomáticas, niños que les estaba pasando algo en ese momento que generaba una crisis. En cambio, en el grupo de los niños de más de 1 año, empieza a pesar mucho más la epilepsia. Niños que tenían causas remotas que explicaban el riesgo de convulsionar. O sea, las causas son diferentes en distintas edades. Y aquí en la gráfica de abajo tenemos aquellos pacientes que se presentaron con un estatus epiléptico por primera vez, y podemos ver lo que les comentaba antes, que un porcentaje muy alto era un estatus febril prolongado, y acá tenemos la meningitis, ¿ya? Cosas que hay que tener en cuenta. Y algo para compartir con los compañeros, con los colegas, uno aprende también, es que si bien uno enseña y transmite el concepto de que es muy frecuente el estatus epiléptico en el contexto de pacientes con diagnóstico de epilepsia que han abandonado su tratamiento o que tienen mala adherencia, si bien eso en población adulta es muy frecuente, bueno, en estos 200 pacientes con estatus prolongado, solamente encontraron un caso que se debía a niveles plasmáticos bajos. O sea, parece ser que en población pediátrica es un poco diferente. Aquí estoy destacando la información del grupo completo, o sea, entre 1 mes y 15 años, donde no hay diferencia por género, y esto quería mostrarles. Más o menos la mitad de los estatus eran continuos, o sea, el paciente lleva
5, 10, 15, 20, 30 minutos convulsionando sin parar, pero en la mitad son crisis subintrantes. El paciente tiene crisis, la crisis baja, vuelve a tener crisis baja, ¿ya? Crisis subintrantes clínicamente equivalen a un estatus también. La gran mayoría eran tónico-clónicos generalizados desde el comienzo, pero hubo un grupo que siempre fueron focales y otros que partieron focales y generalizaron a lo largo del estatus. Lo más frecuente como manifestación clínica motora, tónico-clónico generalizado. Y también me llamó la atención lo prolongado de los estatus. Si ven acá, en 105 de 107 casos, el estatus había durado más de 1 hora. Ahora, probablemente esto sea porque este estudio epidemiológico tiene más de 10 años, tal vez antes de que fuera tan común el manejo prehospitalario al que vamos a llegar hacia el final de la presentación. Habíamos dicho que el estatus era frecuente, que tenía mortalidad y que era caro, ¿cierto? En relación a la mortalidad, en esta serie la mortalidad fue de un 3%, o sea, los pacientes que llegaron a urgencia por un estatus epiléptico, un 3% falleció, que es una mortalidad alta para las patologías que habitualmente se ven en un servicio de urgencia, como una bronquiolitis o una crisis una descompensación de un paciente diabético. ¿Con qué se relaciona la mortalidad? Directamente con la causa. Hay causas que tienen más mortalidad y causas que tienen menos mortalidad. En el caso de pediatría, por ejemplo, los pacientes que se presentan con un estatus epiléptico asociado a fiebre y la causa es una meningitis, son pacientes que tienen una mortalidad más alta. Bueno, y ya nos acercamos al tema del manejo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con un paciente que se presenta con un estatus epiléptico? Lo primero, y que parece una perogrullada, pero es muy importante, es que hay que reconocerlo, porque no siempre el paciente va a tener un estatus tónico, clónico, generalizado, y que no ha parado en ningún momento. Tenemos la posibilidad de que sea focal, tenemos la posibilidad de que sea subintrante, y en esos casos también se trata de un estatus. Y una vez que lo reconocemos, lo vamos a enfrentar con sentido de urgencia. En estos momentos uno no piensa mucho, sino que actúa. Y si existe la posibilidad de identificar una causa tratable, por ejemplo, una descompensación de una enfermedad como una diabetes, por ejemplo, un paciente que tenga una hipoglicemia o una intoxicación, bueno, identificar una causa tratable es una prioridad. Lamentablemente hay poca evidencia que oriente las recomendaciones diagnósticas en estatus, ¿ya? Los protocolos locales son sumamente heterogéneos en distintos centros. Y acá no se ve mucho, lo vamos a pasar rápido, pero siempre buscar causas tratables, evaluar si el paciente tiene o no tiene epilepsia, porque el manejo va a ser diferente, y se recomienda ocupar un electroencefalograma con un monitoreo continuo desde el momento en el que uno toma contacto con el paciente, pero los que trabajamos en el servicio público, bueno, y en nuestro hospital en particular, sabemos que eso es algo que está fuera de nuestras posibilidades. Entonces, se parte con exámenes generales, un hemograma, glicemia, creatinina, electrolitos, y los exámenes siguientes van a ir siendo solicitados en función de la sospecha clínica. Cuando el paciente tiene epilepsia, probablemente vamos a hacer menos exámenes que en los pacientes que no tienen el diagnóstico previo de epilepsia. Y si bien habíamos comentado que en pediatría es poco frecuente que la causa sea bajos niveles plasmáticos, se recomienda tomar siempre porque va a ayudar al neurólogo a tomar decisiones terapéuticas más adelante. Si el paciente evoluciona con persistencia de la crisis, hay que ir evaluando nuevos exámenes. Por ejemplo, considerar hacer una punción lumbar, si está una meningitis dentro de las causas posibles, exámenes toxicológicos y imágenes. Entonces, recordar que no existe un protocolo local y que esto es escalonado. No podemos hacerle todo a todos los pacientes. Ahora, cuando uno ya ha hecho un barrido de las causas más probables y todavía no tenemos la causa del estatus, hay que plantearse la posibilidad de que se trate de estas nuevas entidades que se han definido en la última década,
que son el NORCE y el FAERS. El NORCE, que es la sigla de un estatus superrefractario de reciente comienzo, es una entidad clínica que se plantea en un paciente que no tiene el diagnóstico de epilepsia, ninguna enfermedad neurológica, y debuta con un estatus epiléptico refractario sin causa demostrable. Y el FAERS es un subgrupo de este cuadro en que, en relación a un cuadro febril, la F viene de febril, el paciente comienza con un estatus de difícil manejo. Y cuando uno se enfrenta a esta situación, hay que plantearse causas menos frecuentes de convulsiones, como las etiologías autoinmunes, infecciones poco habituales, enfermedades metabólicas y genéticas, y esto es cuando esto se plantea en un paciente ya ingresado a una unidad de cuidados intensivos. Con respecto al tratamiento, les voy a presentar, pero los esquemas son básicamente variaciones sobre lo mismo. Cuando hablamos de fisiopatología, dijimos que al principio están disponibles los receptores GABA. Por lo tanto, ahí hay que actuar con benzodiazepinas, no después. Y todos los esquemas parten con una benzodiazepina, ¿cierto? Una vez que yo ya sé que el paciente tiene una crisis prolongada, pasamos del T1 que les comenté previamente, el paciente lo estabilizamos, le tomamos exámenes generales mínimos y partimos con tratamiento. Si el paciente no responde a la benzodiazepina, escalamos al tratamiento de segunda línea. Este esquema, por ejemplo, es un esquema británico publicado el año 2018. Aquí tenemos otro esquema del año 2016, que es un esquema americano, pero como pueden ver, partimos con lo mismo. Estabilizamos al paciente, tomamos el tiempo, ¿cierto? Sabemos que ya pasamos del T1 que habíamos mencionado, aseguramos oxigenación, monitorizamos y partimos con benzodiazepinas. ¿Con qué seguimos después en este esquema? Fosfenitoína, valproico o levetiracetam. Vamos a volver a esto en un momento. Entonces, si juntamos prácticamente todos los protocolos publicados, hay acuerdo general en que la primera droga va a ser una benzodiazepina. ¿Para qué? Para potenciar la inhibición GABA. Ahora, la controversia es qué benzodiazepina, en qué dosis y por qué vía de administración. Puede ser midazolam. El midazolam se puede administrar por vía intravenosa, por vía bucal, por vía intranasal o intramuscular. Puede ser lorazepam también por distintas vías disponibles, diazepam. En el fondo, ¿qué es lo que le vamos a administrar al paciente? La benzodiazepina que tengamos por la vía más sencilla disponible. ¿Se puede administrar una segunda dosis de benzodiazepina? Sí, también. Y en general, si bien durante muchos años se recomendó la vía rectal como primera vía de administración, la verdad es que hoy lo hemos estado dejando de lado, básicamente porque es más lento que otras vías y tiene menor aceptación social. Es difícil, por ejemplo, que en un jardín infantil la educadora esté dispuesta a aplicarle diazepam rectal al paciente, ¿cierto? Entonces vamos a partir siempre con una benzodiazepina. ¿Puede ser diazepam? Sí, por supuesto. Es una droga lipofílica que alcanza la barrera hematoencefálica muy rápido, pero se distribuye a otros tejidos, por lo tanto tiene un tiempo de acción que es más breve y se demora más su eliminación. Por lo tanto, no sería la droga de elección si uno tiene otras alternativas. Pero si eso es lo que tenemos en la posta rural, vamos a ocupar diazepam. Lorazepam tiene la ventaja de que se distribuye más lento y tiene un efecto más prolongado, puede durar varias horas, hasta 6 horas. Y se asocia a menor depresión respiratoria que el diazepam, por lo tanto podría ser considerada una droga más segura. Y la otra alternativa también es el midazolam, que tiene un efecto muy rápido, sobre todo si se administra en bolo, y una vida más corta que más corta que aumenta cuando se usa en infusión, y por eso está en los esquemas más avanzados en UTI. Y produce menos hipotensión que las otras drogas. Y con respecto al midazolam, les quería mostrar una chochera, que son los aplicadores nasales. La gracia de este dispositivo es que se le pone en la punta de la jeringa y sirve para administrar en forma directa en la nariz. Como les había dicho, existen distintas vías disponibles, y si bien en otros países venden los kits listos para la administración del
del midazolam vía nasal, en Chile están llegando ya los dispositivos que se ocupa la jeringa, se pone la puntita, y el paciente, el familiar, el cuidador, puede administrar en la casa. Cuando estamos hablando de estatus, dijimos que el factor tiempo es lo más importante, ¿cierto? Por eso hay que partir lo antes posible y no esperar que el paciente llegue al servicio de urgencia. Hay un estudio que demostró que cuando se demoraban más de 10 minutos en iniciar el tratamiento de la crisis, había mayor probabilidad de que la crisis fuera larga, que necesitara manejo terciario con anestésicos, y había mayor mortalidad. Por lo tanto, aquí aplicamos el concepto de que tiempo es cerebro. Mientras antes yo logre yugular la crisis, mejor. Y muy brevemente les quería contar un estudio ya antiguo, tiene casi 10 años, que es el Rampart, que es de donde sale esta información de que mientras antes, mejor. Lo que ellos hicieron fue administrar midazolam con un autoinyector, que es un dispositivo que viene precargado, administración prehospitalaria por paramédicos. Y demostraron que usar midazolam intramuscular no es inferior a usar lorazepam intravenoso. O sea, permite partir con una droga sin contar con una vía venosa, mientras antes se puede hacer mejor, y los pacientes que recibieron el midazolam previamente tuvieron mayor probabilidad de llegar al servicio de urgencia sin crisis, tenían menos probabilidad de requerir una nueva dosis en el servicio de urgencia, menor probabilidad de hospitalizarse y menor probabilidad de ingresar a una unidad de cuidados intensivos. O sea, mientras antes, mejor. Por lo tanto, el ideal es que cuando el manejo se haga o en su domicilio o por el equipo de paramédicos que acuden, paramédicos y enfermeras que acuden al domicilio, al lugar donde el paciente está presentando la crisis. Si la crisis se logra yugular antes, va a tener un mejor pronóstico. Y con respecto al manejo ya de segunda línea, cuando el paciente persiste con crisis, a pesar del uso de una buena benzodiazepina en dosis adecuadas y por una vía correcta, este estudio se publicó en el último año y es el estudio más potente para evaluar con qué tratar. ¿Cuál fue el outcome del estudio? Que el paciente dejara de tener crisis y recuperara la conciencia, ¿cierto? Y que no requiriera unas dosis adicionales. Y al evaluar en niños, encontraron que tanto el levetiracetam, la fosfenitoína y el valproico eran drogas útiles en porcentajes de respuesta similar. O sea, el 50% de los niños con un estatus consolidado que llegaron a un servicio de urgencia respondieron a cualquiera de estas tres drogas. No se detectaron diferencias en la eficacia o en el resultado primario de seguridad. O sea, cualquiera de estas tres drogas, en el estudio más potente que hay hasta el momento, ha resultado ser útil. Y les quería mostrar esta diapositiva que esperamos que pronto esté incluida en el protocolo de manejo del estatus del hospital, que una de las colegas neurólogas del hospital está preparando actualmente, donde se mencionan las drogas que nosotros vamos a proponer, ¿cierto? El ácido valproico y el levetiracetam, que como les mostré en el estudio anterior son igualmente efectivos. La fenitoína, que es la que tenemos nosotros, no es la fosfenitoína en los estudios europeos, también es otra alternativa, y nuestro fenobarbital, que en general no se incluye en los estudios hechos en el hemisferio norte, pero tenemos suficiente experiencia acumulada de su efectividad y su seguridad. Y la lacosamida, que es una de las drogas que ha entrado en el último tiempo con más potencia, porque tiene la ventaja de que tiene pocos efectos adversos y que está disponible en forma endovenosa también. Bueno, ¿qué pasa cuando el paciente ha seguido con crisis a pesar del uso de la benzodiazepina, a pesar del uso de alguno de los fármacos de segunda línea? Bueno, esto es materia de otra presentación. Esto es manejo siempre en unidad de cuidados intensivos y no hay evidencia de qué alternativa es mejor que otra. Aquí en adelante cada protocolo local es diferente y no hay estudios que hayan demostrado la superioridad de una droga por sobre otra. ¿Con qué contamos en el hospital para el manejo de los estatus epilépticos que no han respondido a la primera droga? Bueno, tenemos midazolam, lorazepam y diazepam,
fenitoína y fenobarbital endovenoso tenemos siempre, y ácido valproico y levetiracetam endovenoso disponemos en forma variable. Es importante siempre tener actualizado la gente que trabaja en los servicios de urgencia, qué es lo que se dispone en ese momento en particular. Entonces, para terminar, frente a un estatus epiléptico, lo más importante es reconocerlo y actuar rápido. Se debe disponer de protocolos locales que se deben actualizar de acuerdo al arsenal disponible, porque uno puede aprenderse de memoria los protocolos europeos de manejo de distintas patologías, pero cuando el paciente llegue va a llegar a mi SAPU o a mi servicio de urgencia, y voy a tener que atenderlo y manejarlo con lo que yo dispongo en ese momento. Los que trabajamos en el sistema público sabemos que los stocks no están siempre asegurados. Y cuando el paciente no responde a la primera benzodiazepina, trasladarlo precozmente para poder escalar en el tratamiento en la unidad de cuidados que corresponde. Y creo que con eso terminamos. Espero que la conexión a internet me haya acompañado lo suficiente como para que hayan podido seguir la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, un poco entrecortado al principio, pero después se escuchó todo bien, así que estuvo muy bueno. Les recuerdo que las preguntas las vamos a dejar para el final. Vamos a hacer la última presentación y luego vamos a contestar las preguntas. ¿Ya? ¿O prefiere contestar preguntas al tiro? Yo preferiría contestar las preguntas al tiro porque no puedo seguir conectada mucho rato más. A ver, aquí hay dos preguntas. La primera es, ¿qué vía de administración es más idónea en SAPU, intramuscular o endovenosa, en el caso de las benzodiazepinas? Bueno, como les mostré en el estudio Rampart, la administración del midazolam intramuscular es igual de efectivo. Por lo tanto, si uno no se va a demorar por poner la vía endovenosa, puede elegir cualquiera de las dos. Pero si uno estima que se va a demorar, o porque no cuenta con personal calificado para poner la vía, o porque la vía no es de fácil acceso, la vía intramuscular es completamente segura y recomendable. Perfecto. Y Vicente Burbano pregunta, ¿es más recomendable para estatus, qué fármaco es más recomendable para estatus febril en el menor de 1 año? Bueno, la verdad es que yo no conozco estudios dirigidos específicamente a resolver esa pregunta, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta tiene más que ver con la impresión que uno tiene, con la experiencia que uno tiene. El ácido valproico endovenoso es óptimo para esa situación, ¿cierto? Porque es un medicamento que si después el neurólogo quisiera continuar con medicamento, no hay que hacer un cambio de fármaco, ¿cierto? Es la principal ventaja, es rápido, es seguro. Por lo tanto, ácido valproico, si es que uno dispone. El levetiracetam endovenoso también es una excelente alternativa, siempre y cuando uno disponga de un stock permanente, ¿cierto? Ahora, en el caso de un lugar tal vez más remoto o con menos recursos, el fenobarbital es una buena alternativa. Perfecto. ¿Y en el caso del estatus febril? Claro, me pareció que la pregunta apuntaba a estatus febril. Okay. La verdad es que los estudios han mostrado que tanto fosfenitoína como levetiracetam como ácido valproico son igual de efectivos en términos de controlar la crisis. La ventaja para uno del ácido valproico, por ejemplo, es que después uno podría continuar con ese mismo medicamento, ya que no hay que hacer un traslape después. Pero cualquiera de los tres ha demostrado utilidad, y como les comentaba, el fenobarbital, hay pocos estudios detrás. La industria farmacéutica no tiene mucho interés en hacer estudios que incluyan el fenobarbital, pero es una excelente alternativa. Ok. Bueno, aquí Valeria Mendoza hace una pregunta, claro, en el fondo dice, ¿el manejo primario de un paciente que llega con estatus convulsivo sigue la dinámica del ABCD? Sí, claro, todos los pacientes que ingresan con algún tipo de compromiso de conciencia independiente de la causa siempre deben seguir la dinámica del ABCD y desde ahí tratar la causa en el fondo, ¿cierto? Si se puede identificar una causa tratable, tratarla.
mientras se intenta yugular la crisis. Recordar que mientras más rápido se yugule la crisis, menos probabilidad tiene el paciente de evolucionar a un estatus refractario. Exacto. Bueno, y después Ramiro pregunta si el paciente en estatus revierte en atención primaria debe ser derivado a nivel secundario. Bueno, no existen normas universales al respecto. Aquí probablemente prima la prudencia, ¿cierto? Si es un paciente que tuvo un estatus epiléptico y no tengo clara la causa, ese paciente es conveniente derivarlo donde se pueda estudiar con una imagen, exámenes generales, ¿cierto? Pero si es un paciente, por ejemplo, un paciente epiléptico conocido, que te cuenta que no se tomó la dosis, o la mamá te cuenta que el niño vomitó, que son situaciones clínicas con las que nos enfrentamos, ¿cierto? El paciente tiene vómito, vomitó 2 dosis de antiepiléptico y por eso hizo el estatus. Ese paciente, eventualmente, si los padres son criteriosos, puede irse para su casa. No es obligación trasladarlo. Aquí hay que aplicar siempre la prudencia y también los recursos disponibles. No es lo mismo la decisión que vamos a tomar en época COVID que en épocas normales. Todo eso el médico de atención primaria o del SAPU lo tiene que ponderar, pero siempre considerando la seguridad del paciente. Perfecto. Y la última pregunta dice, caso del estatus en urgencia, que no responde a benzodiazepinas y segundo anticonvulsivante como fenitoína o fenobarbital, y no hay posibilidad de traslado a UCI. Me imagino que lo que viene ahí es, ¿qué hacemos? Bueno, yo no incluí esto en la presentación a propósito porque me pareció que como que salía del foco, pero les adelanté en una diapositiva que el equipo de neurología, o sea, se está trabajando en la redacción de un protocolo local, ¿ya? Porque la verdad es que qué hacer después es súper variable, desde uso de propofol, infusión continua de Solam, el arsenal es amplio y lamentablemente no se ha podido demostrar que un esquema sea mejor que otro. Por lo tanto, hay que usar lo que uno tiene, lo que uno sabe usar, ¿cierto? Lo que está claro. Y para eso la recomendación con la que terminan todos los artículos es: se deben confeccionar protocolos locales. Y el nuestro se supone que viene pronto, pero el paciente no debería manejarse en el servicio de urgencia. El paciente debería ser manejado por un pediatra con expertise. No digo necesariamente un intensivista pediátrico, pero con un pediatra con manejo de paciente crítico, porque es otro setting. Lamento no responder en forma más categórica, pero quiero ser responsable con la respuesta y no decir qué hacer si después, por ejemplo, el arsenal del hospital no incluye lo que nosotros recomendamos, ¿cierto? Hay decisiones neuropolíticas también. Obvio. Lupe. Sí, quiero hacer un alcance a esa pregunta porque es muy excelente, buenísima pregunta. Existe en la legislación chilena una herramienta que todos tenemos que conocerla y se llama ley de urgencia, ¿ya? Un estatus convulsivo como estatus entra en la ley de urgencia, por ende, un paciente que está en cualquier área de trabajo en atención primaria, que ustedes ya le colocaron la benzodiazepina, que ya le colocaron el primer anticonvulsivante, quizás hasta un segundo anticonvulsivante, y el paciente sigue convulsionando, es un paciente que está con una gravedad potencial y requiere ser trasladado inmediatamente a cualquier centro de atención terciaria, y allí la verdad es que tienen que acudir a la ley de urgencia, porque eso les garantiza que lo van a recibir donde sea, primero. Y segundo, tienen ustedes que saber que en ese minuto ese paciente lo que apremia es la oxigenación. Es decir, ustedes tienen que saber que cualquier droga que sume puede potencialmente llevar a este paciente a tener algún tipo de déficit de oxigenación a nivel cerebral. Por ende, tienen que tener ustedes una vía aérea segura. Eso ya estamos hablando a ese nivel de un paciente que debe ser entubado. Como dice la doctora Baseman, cada lugar tiene su protocolo según las herramientas farmacológicas o de estabilización que tengan, pero ustedes tienen que tener siempre
plan armado porque estos pacientes llegan nomás y no están preguntando cuándo van a llegar. Entonces, saber que a este nivel de paciente, digamos que ya han pasado la benzodiazepina, una dosis, segunda dosis, primera dosis anticonvulsivante y quizás se arriesgan a una tercera dosis convulsivante, es un paciente que les puede caer en una insuficiencia respiratoria en ese minuto. Por ende, el paso a seguir, más que seguir escalando en drogas, es saber que tienen que trasladarlo con una vía aérea segura y aplicar la ley de urgencia. Eso. Súper. Sí, hay que tenerlo bien en cuenta eso. Ya, terminamos con las preguntas. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted. Espero que a todos les haya quedado muy claro. La presentación muy buena también va a quedar disponible en la grabación, así que por cualquier duda. Muchas gracias, doctora.